Mi nombre es Ramón Vázquez y soy contador y financista que está empezando con este podcast para compartir contigo diversos conocimientos de negocio. Y en este caso me gustaría que hablemos acerca de los emprendimientos. O sea, ya emprendiste, ya decidiste comenzar con esta vida de negocios y ahora qué sigue. Porque lo más probable es que si estás viendo o escuchando esto, ya superaste la etapa más difícil, que fue comenzar a vender tu producto y saber qué es lo que requiere el mercado. Y prácticamente ya aprendiste a vender. Y si te dedicas al 100% a tu negocio y las facturas están llegando, pues felicidades, porque prácticamente ya estás haciendo lo que muchos quisieran en este punto. Porque conseguir clientes no es fácil y conseguir algo que el mercado necesita mucho menos. Pero ¿qué pasa? Lo más probable es que hoy en día estés atrapado en el éxito de tu negocio. Entonces, muchos fundadores de negocios, muchos emprendedores, creen que el objetivo final de su negocio es vender más. Y siempre es vender más. Pero ¿qué pasa cuando vendes y no tenés una estructura con la cual vas a cuidar ese negocio que estás montando o con la cual vas a dirigir ese negocio que hoy en día pues estás haciendo crecer? Es una quema de dinero y sea, prácticamente tenés un riesgo inminente en tu estructura, en tu negocio, porque no sabes cómo controlarlo, porque no sabes 100% hacia dónde dirigir esfuerzos, porque créelo, las ventas son muy buenas y tener ingresos muchas veces resuelve estos problemas siempre y cuando orientes los recursos al problema que te está quitando ese sueño en la noche. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Comenzar a divisar, a dirigir y a añadir personal a tu equipo que pueda ayudarte a crecer en orden, incluso con herramientas básicas como por ejemplo un sistema contable. Si tenés inventario, un sistema de inventarios, no necesariamente tienen que ser herramientas costosas. Hay herramientas en el mercado que son bastante asequibles y dependiendo del país donde te encuentres, pueden haber diversas opciones, pero las más comunes pueden ser como QuickBooks Online, como Sage, como Xero, como Odoo. O sea, son sistemas y herramientas que te pueden servir en cualquier instancia, desde que seas un negocio pequeño hasta un negocio eh, mediano. Todas estas herramientas te pueden servir. Entonces, bueno, cuando vos tenés un emprendimiento en el cual existen tantos puntos sobre los cuales empezar a tener operaciones, ya empezás con la parte administrativa, empezás con la parte de impuestos, luego manejo de cuenta por cobrar, proveedores, incluso recursos humanos, cuando empezás a añadir más personas a tu negocio. Todo este proceso administrativo de gestión debe de tener un orden, porque si no, vos sos el que al final del día tenés que responder y lo más probable es que hoy en día eso es lo que sintas, que si te mueves 5 minutos del negocio, sentís que el negocio se cae, sentís que las cosas no caminan y lo más probable es que sea por esto, porque prácticamente no estás generando una estructura que pueda sostener el negocio mientras vos no estás. Ahora, aquí lo que quiero que veamos es tres pilares sobre los cuales deberías de montar esa estructura para comenzar a darle dirección a tu negocio. Lo primero es definir una institucionalización básica de tu negocio. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí vas a definir cómo vas a montar esta estructura en tu negocio, quién se va a encargar de qué, cómo lo va a hacer, qué procesos son los que puede dirigir y qué cosas son sobre las cuales puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque te cuento, en los negocios, cuando solo vos tomás decisiones, se transforman en un problema, porque el día que vos te desconectás, como dije antes, 5 minutos, ese día el negocio no camina, ese día el negocio no vende, ese día el negocio, pues prácticamente se quedó en cero. Entonces vos tenés que aprender a definir esas funciones para que en el momento que vos no estés, o incluso si vos estás ocupado pero estás en el negocio, tengas una manera de poder dirigir
sin necesariamente estar encima de las cosas. Y eso es algo importantísimo a la hora de tener tu negocio en orden. El segundo punto debería de ser visibilidad de números, o sea, tener un tablero de control. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente puedes hacer un dashboard, pero si no tenés la capacidad de llegar a eso, mínimamente deberías de tener, pues, por lo menos un libro de Excel, un tema contable, una centralización de información en el cual vos podás ir todos los días o por lo menos una, 2 o 3 veces a la semana, sacar reportes estadísticos que te permitan a vos ver un negocio. Si no tenés un contador en planta, pues mínimo lo vas a tener una vez al mes porque normalmente así funciona el outsourcing contable, pero la ventaja de tener información es que vos te vas a dar cuenta de lo que está pasando con tu negocio. Obvio, esto depende de vos, porque si vos no tenés orden en documentación, si no tenés orden con tus empleados para que entreguen los insumos a la persona responsable, nunca vas a poder llegar a este punto de visualización de números y entender cómo está estructurado tu negocio, cuáles son tus costos más impositivos, o sea, qué es lo que come más de tu rentabilidad en el negocio. Puede ser la planilla, puede ser esos gastos de viaje, de repente te toca tener reuniones con clientes, vos no sabes qué nivel de gasto estás inyectando ahí y esta información es lo que te va a ayudar a eso, a poder tomar decisiones y a poder decir, ok, estos insumos o estos gastos o estos costos que tengo asociados a mi producto y probablemente si llegaras a tener un detalle, incluso por proyecto, podrías tomar decisiones de qué proyectos te están generando mayor utilidad y menor utilidad y sobre eso analizar y decir, ok, ¿qué hice en este proyecto? ¿Qué hice en el otro? Para que uno sea mejor y el otro me esté generando menos utilidad. Entonces, todo esto es importante porque al final del día, cuando hablamos de conceptos contables, la contabilidad no es solo para cumplir con un requisito fiscal, un requisito administrativo, sino que es para que vos como dueño de negocio puedas tomar decisiones de la manera correcta. Luego, el proceso mínimo viable. Y esto hay que delegar funciones, como te decía. Revisar tu negocio, los puestos de trabajo. Luego, visibilidad de números para tener control de lo que está pasando en el negocio a nivel de reporte. Punto 3 de procesos, ¿para qué? Para que tengas algo mínimo con lo que operar en tu negocio, para que cuando falte una persona, vos no tengas que venir y explicarle todo desde cero, sino que tengas un proceso definido sobre el cual mínimamente cuando esa persona llegue a tu negocio, lo va a ver y va a entender qué es lo que debe hacer. Obviamente esto requiere un acompañamiento, pero mínimo te ahorraste la mitad del trabajo, porque créelo, yo he visto situaciones en las cuales se contrata personal y ni siquiera tienen una guía sobre la cual ese personal va a llegar a una oficina y empezar a trabajar. Contratan gente y llegan una semana y se quedan viendo la cara porque no tienen esta guía. Y por muy pequeño que sea tu negocio, es importante definir procesos porque cuando vos crezcas, ya vas a tener este punto de control. Y eso es muy importante para cualquiera. El paso de emprendedor a empresario no es un cambio de título, no es que vos lo vas a ver disfrazado en ningún lugar, o sea, simple y sencillamente es un cambio de mentalidad, es un cambio de dejar de estar atrapado solo en la operación del negocio y comenzar a dirigir de manera correcta lo que estás construyendo. Y esto es muy importante porque ahí es donde entra la base de capitalizar tu negocio. No solo utilizar tu esfuerzo para trabajar, sino para dirigir, para ser esa cabeza que permite a los demás seguir operando de manera correcta. Y en los próximos episodios te voy a decir cómo una auditoría de estos procesos te puede ayudar, cómo comenzar a blindar tu negocio antes de que ese crecimiento te comience a consumir, porque al final del día es eso. Nosotros metemos nuestro esfuerzo en el negocio, pero el negocio también demanda mucho de nosotros. Y si no tenemos un balance
o no sabemos controlar este punto, al final del día te va a consumir. Y esto es bastante común. Así que bueno, si te gustan estos videos, déjamelo con un like y ya sabes, nos vemos en la